Y vamos a entrar. Sí, ya terminamos. Ahí quedamos. Ya es que ya no sé. Ya. ¿Está? No. Ok, bueno, entonces habíamos estado hablando acerca de cómo trabajamos la función del corazón como bomba, ¿sí? Determinando lo que es el gasto cardíaco o la cantidad de sangre que produce el músculo izquierdo, en este caso, por unidad de tiempo, lo cual es producto de multiplicar la frecuencia cardíaca por el volumen latido. El volumen latido, los determinantes principales es la poscarga, la poscarga y la contractilidad, ¿sí? En el caso de la poscarga vimos que es la resistencia que tiene que vencer, en este caso el ventículo izquierdo, para poder expulsar la sangre, ¿sí? Y la contractilidad va a ser la fuerza de contracción que se genera en lo que son las fibras miocárdiacas. Hablando en este caso del ventículo izquierdo, tenemos aquí el ventículo izquierdo, tenemos el septum y este es el ventículo izquierdo. Muy bien, cuando aumenta la poscarga, es decir, la resistencia que tiene que vencer el ventículo izquierdo, pues obviamente lo que esperamos que si aumentamos la poscarga es que disminuya la cantidad de líquido que está saliendo, es decir, que va a disminuir el volumen latido. Si este volumen latido disminuye, quiere decir que estará saliendo menor cantidad de sangre cada vez que se esté contrayendo el corazón, porque hay más resistencia. Entonces, la cantidad de sangre que se está quedando en el ventículo va a aumentar, ¿sí? El ventículo se queda con mayor cantidad de sangre. ¿Cuál es el volumen que se incrementa cuando aumenta la poscarga? La presión arterial. No. ¿Cuál es el volumen que aumenta cuando aumenta la poscarga? El volumen telediastólico. ¿Eh? Telediastólico. El volumen telesistólico, ¿no? Entonces aumenta lo que es el volumen telesistólico, es decir, lo que se está quedando ahí. Y cuando, por el contrario, cuando nosotros o este corazón aumenta la fuerza de contracción y ahora este corazón se contrae con más fuerza, pues obviamente, ¿cómo será la cantidad de sangre que está expulsando? ¿Mayor o menor? Mayor. Será mayor, ¿no? ¿Se estará quedando qué cantidad de sangre en los ventículos, más o menos? Menos. Entonces, en este caso, disminuye el volumen telesistólico. ¿Sale? Bueno, ¿alguna pregunta acerca de la precarga, poscarga y la contractilidad? ¿No? Muy bien. Repita muy bien. Aumenta cuando aumenta la poscarga. Y disminuye el flujo cardíaco. El gasto cardíaco. ¿Tienes papel para Muy bien, vamos a ver lo que está, una curva que se llama curva de volumen-presión o presión-volumen, ¿sí? Vamos a poner aquí dos ejes. En el eje horizontal vamos a poner el volumen, obviamente esto medido en milímetros. Y en este otro eje vamos a poner la presión del ventículo izquierdo en este caso, que va a ser en milímetros de mercurio. Y pondremos ¿de cuánto es el volumen telediastólico aproximadamente? De 110. No. De 110 a, ¿no? Sí. Ajá, más o menos de 110 a 120, ¿no? ¿Y de cuánto es el volumen latido? De 70. ¿Eh? De 70 a 80. De 60 a 70, ¿no? Sí. Entonces vamos a ponerlo aquí.
Volumen ambiente. Yo siempre lo veía porque mi mamá necesitaba. Muy bien, pondremos en el eje horizontal lo que es el volumen, ¿sí? Que son en mililitros, y en el vertical pondremos la presión, que son milímetros de mercurio. Muy bien, vamos a empezar más o menos. Si nosotros tenemos un gasto cardíaco, un volumen telediastólico entre 100 y 120, y tenemos un volumen latido de 60 a 70, si le quitamos 120 a 120, le quitamos 70, ¿cuánto nos quedaría? Como 40 pesos. 50, ¿no? Sí, no, sí, 20 menos. 50. Entonces empezamos más o menos desde aquí. ¿Sí? Es el volumen que tiene. Ya el corazón ya se contrajo, se había llenado con 120, se contrajo y ahora expulsa 70, 120 menos 70 quedan en 50. Partiremos más o menos de aquí, de 50. Una vez que el corazón se contrae y ya expulsó el volumen, ahora se relaja, relajación ventricular isovolumétrica, se sigue relajando y después ¿qué pasa? Se vuelve a llenar. Se vuelve a llenar, ¿no? Entonces va a la fase de llenado ventricular. Y en la fase de llenado ventricular va a pasar esto, que va a aumentar el volumen desde 50 hasta ¿cuánto dijimos? 120. 120, 110, 120, más o menos. ¿Qué pasa con la presión? La presión prácticamente no aumenta, pero muy poquito. Más o menos es así. Es igual. Ahí más o menos. El volumen aumenta, pero la presión no está aumentando, ¿sí? Casi no aumenta, se está llenando solamente, ¿sí? ¿Qué fase es esta? Esta fase es la fase de llenado ventricular, ¿sí? Después de la fase de llenado ventricular, ¿qué sigue? La sístole auricular, ¿sí? Y entonces termina de llenar, y ya llegamos hasta los 120. Después de eso, ¿qué sigue? La contracción ventricular O sístole isovolumétrica, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el volumen? No se modifica. ¿Qué aumenta? La presión. La presión. Entonces, aquí no nos movemos del volumen, pero sí nos movemos de la presión, la cual aumenta hacia arriba. ¿Sale? ¿Hasta cuánto va a aumentar? 100. Hasta 80. ¿Y qué va a pasar cuando llegue a los 80? Se va a abrir la válvula, ¿no? Entonces, si se abre la válvula, sale la sangre. ¿Qué pasará con el volumen? Disminuye. Entonces, ahora nos vamos para atrás. ¿Sí? La presión sigue aumentando, llega hasta los 120 y después cae. ¿Vale? Sí, más o menos. Y esta es la fase de eyección ventricular. Aumentó la presión hasta 120, pero el volumen va hacia atrás. ¿Sí? Ya se terminó de contraer, ya terminé. Entonces, esa es fase de contracción ventricular isovolumétrica y esta fase de eyección ventricular. Después viene la protodiástole fisiológica y después, ¿qué sigue?
Eso ya se lo deben de saber así. Imagínense, 120 preguntas de ciclo cardíaco, ¿cómo lo van a responder? La relajación isovolumétrica. ¿Mande? La relajación ventricular isovolumétrica, ¿sí? ¿Qué pasa con el volumen en la relajación ventricular isovolumétrica? ¿Se modifica? No. Sí. Sí. Isovolumétrica. No. No, ¿qué se modifica? La presión. ¿Qué le pasa a la presión? Disminuye, entonces nos vamos para abajo, ¿no? ¿Sí? Y esa es la curva presión-volumen. ¿De acuerdo? Así es más o menos esa curva. ¿Y ese punteado qué significa? ¿Eh? ¿El punteado qué significa? No, es para ejemplificar la gráfica. Entonces es llenado ventricular, relajación, contracción ventricular isovolumétrica, fase de Proyección. eyección y fase de relajación ventricular isovolumétrica. Muy bien. Si nosotros quisiéramos, bueno, ahí entonces de lo que se llenó, ¿sí? Bueno, aquí lo ponemos a ver. Este es. Este lo ponemos aquí, este es llenado ventricular. Este es contracción ventricular isovolumétrica. Eyección ventricular. Y este es relajación ventricular isovolumétrica. Aquí se llenó, se vacía y regresa otra vez al volumen tele sistólico. Este sería el volumen tele sistólico. El área bajo la curva, ¿a quién representaría? ¿Quién estaría representado aquí? Se llena y se vacía, se llena, se vacía. ¿Quién queda en medio? ¿Quién representa esa área? ¿Eh? El volumen sanguíneo. ¿Eh? El volumen latido, exactamente. Tenía esto, se llenó, se contrajo, se queda con esto. ¿Qué le quitamos? Lo que salió. ¿Qué es lo que salió? El volumen latido. Entonces esto representa el volumen latido. Muy bien. Y yo aquí le pongo puntitos A, B, C, D. ¿El volumen latido es igual que la fracción de eyección? No. ¿Mande? Nada. Creo que sí. Y esta es lo que es la gráfica de la curva presión-volumen. Muy bien, ahora, ¿dónde estaría representada la precarga? Si yo quisiera decir, aquí está la precarga, ¿en qué punto estaría? ¿Eh? En la E. Aquí La la relajación. precarga. ¿Qué es precarga? Es la tensión que desarrolla una fibra muscular en el momento justo antes de su contracción. Pues sería la A, ¿no? Aquí estaría la precarga. Esta es precarga. Dijimos que lo representa la presión y el volumen diastólico. Aquí sería lo máximo que le puedes meter. Esa sería la precarga. ¿Dónde estaría la poscarga? ¿Eh? En la B, exactamente. ¿D? No. Aquí es lo que tiene que vencer. ¿Sí? Poscarga. ¿Y dónde sería la contractilidad? Contractilidad. ¿Sale? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo aumento la poscarga? Pues que ahora, en lugar de irme hasta acá, aquí, me voy más acá. Y quedaría aquí, en abril. Y esa sería la poscarga. Desde aquí vendría esto. Otra vez aquí me modifica esto. Y así. ¿Qué modifiqué? La poscarga. ¿Cómo la modifico? Desplazando A con mayor volumen. ¿Qué es lo que más cambió? La precarga. ¿Eh? El volumen latido. ¿Sale?
¿Qué pasará si yo ahora lo que hago es aumentar la poscarga? Llevo mi B hasta acá, ¿no? Entonces, hace eso. ¿Qué se modificó? El volumen latido. ¿Y qué le pasa al volumen latido? Sí. ¿Qué pasará si yo ahora aumento la contractilidad? Exactamente. Entonces también aumenta el volumen. ¿Vale? Para mantener un volumen latido igual o constante, si nosotros tenemos, por ejemplo, aumento de la poscarga, lo va a compensar aumentando la precarga. Si nosotros tenemos aumento de la poscarga, lo va a compensar también aumentando la contractilidad. Si disminuye la contractilidad, pues aumento el volumen latido. Y así, para poder mantener todo el volumen latido dentro de los parámetros. Si yo tengo una situación donde necesito mucho volumen latido, aumentar mi gasto cardíaco, porque tengo una situación estresante fisiológicamente, ya sea normal como el ejercicio intenso o patológica como una sepsis, pues entonces tendría que aumentar ese gasto cardíaco de forma muy considerable. Entonces, pues elevaré mis variables pues, conjuntamente en la misma dirección, ¿no? Disminuiré la precarga, aumentaré la poscarga, aumentaré la precarga, aumentaré la contractilidad y todas van en dirección a aumentar el volumen latido y obviamente el gasto cardíaco. Pero bueno, más o menos con esa gráfica, que bueno, es importante conocerla, pues ahí aterrizamos cuándo aumenta y cuándo disminuye el volumen latido y de qué forma lo están modificando. ¿Vale? ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Bueno. Es capaz. Esa es una condición donde el corazón está funcionando de forma normal. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando el corazón no está funcionando adecuadamente? ¿Sí? ¿Qué parámetro es que se va a afectar? ¿Vale? Volumen latido y consecuentemente el gasto cardíaco. ¿Sí? Entonces ya dijimos que la función del corazón se mide evaluando lo que sería el gasto cardíaco. Entonces esa función es importante para decir qué tanto está funcionando adecuadamente el corazón, qué tanto este corazón está siendo suficiente, ¿sí? Ya sea gasto cardíaco o también corazón de eyección, ¿sí? Muy bien. Si el corazón es una bomba o su función principal es funcionar como de una bomba, cuando el corazón fracase haciendo esa función, pues obviamente fracasará como bomba, no estará bombeando la cantidad suficiente de sangre. Entonces es cuando decimos que ese corazón es un corazón insuficiente. ¿Sale? Es un corazón insuficiente cuando no bombea la cantidad suficiente de sangre. Algo importante en este concepto de cuando el corazón es insuficiente es que en muchas de las ocasiones el corazón puede ser insuficiente, pero sigue bombeando la misma cantidad de sangre, pero lo hace bajo un concepto de insuficiencia. Es como si dijeras, bueno, pues yo trabajo en una maquila, por ejemplo, que a lo mejor en 8 horas pues yo produzco o armo 10 pantalones. Ese es mi ritmo, hacer 10 pantalones en un turno de 8 horas y los hago tranquilamente, ¿sí? Sin apurarme, sin estresarme, sin cansar. Pero ¿qué pasa ahora? Que ahora en lugar de armar 10 pantalones, estoy armando 8 pantalones. Ya no tengo el tiempo suficiente, ya no me alcanza.
ya no lo hago con la misma rapidez o eficiencia y no puedo lograr los otros pantalones. Yo estoy diciendo insuficiente en ese sentido, ¿sale? Pero ¿qué pasa? Que ahora, en el mismo turno, donde yo hacía 10 pantalones con la mano en la cintura, sin ningún problema, ahora ya no puedo y hago un esfuerzo mucho mayor. De tal manera que yo sigo cumpliendo con mi cuota de 10 pantalones en mi turno, pero termino rendidísimo, agotado, porque me tuve que esforzar mucho. También estoy siendo insuficiente. No obstante, puedo cubrir mi cuota. ¿Qué pasa con el corazón? Es exactamente lo mismo. Decimos que el corazón es insuficiente cuando ya no está bombeando la cantidad necesaria de sangre. ¿Puede cubrir un paro cardíaco? ¿Vale? ¿Puede detenerse, puede pararse un paro? Ah, claro, sí se puede parar. Pero bueno, ya nos fuimos en ello. ¿Vale? Entonces, llamamos que ese corazón es insuficiente porque ya no está bombeando la cantidad suficiente de sangre. Pero también ese corazón es insuficiente cuando está bombeando la cantidad necesaria de sangre, pero lo hace con un mayor trabajo. ¿Sí? ¿Cómo se denota un mayor trabajo? Con aumento de las presiones, ¿sí? De las presiones cardíacas. Entonces la insuficiencia cardíaca es disminución del gasto cardíaco o conservación del gasto cardíaco, pero extensas de elevación de las presiones. Es decir, eso va de la mano con la hipertensión, va de la mano con muchas otras patologías que pueden afectar a tu corazón. ¿Sí? ¿Mande? Mayor trabajo o mayor Presión. Mayor presión. No, dije que un corazón es insuficiente porque ya no está bombeando la cantidad suficiente de sangre. Y también un corazón es insuficiente cuando sí está bombeando la cantidad necesaria de sangre, pero a mayor presión. ¿Sale? Va de la mano con cualquier alteración que pueda, valga la redundancia, afectar o alterar la función del corazón. Como dice su compañero, si le da un infarto, ¿se puede morir? Sí. Pero ¿qué tal si no se muere? Queda insuficiente. Exactamente, ese corazón ya no será insuficiente, será suficiente, tendrá insuficiencia. El paciente que tiene hipertensión, ¿sí? Tiene un aumento crónico de la poscarga, ¿sí? Entonces empieza a crecer, efecto compensador, ese crecimiento es inadecuado, ¿sí? Ya no se contrae de forma adecuada, disminuye la distensibilidad, disminuye la precarga, disminuye la contractilidad, disminuye el volumen latido y también se hace insuficiente. ¿De acuerdo? Hay muchos factores que van a hacer que el corazón se haga insuficiente. Muy bien, ahora, si el corazón ya no está bombeando la cantidad suficiente de sangre, ahora aquí disminuye el gasto cardíaco. ¿Qué pasará cuando disminuye el gasto cardíaco? ¿Qué le va a pasar a ese organismo? ¿Qué va a sentir esa persona que disminuye el gasto cardíaco? Exactamente. Va a tener astenia, Síncope. va a tener adinamia. ¿Qué más va a tener si disminuye el gasto cardíaco? ¿Vale? ¿Apnea? No. ¿Vale? Puede tener una lipotimia, por ejemplo. Porque ¿cuáles son los órganos que van a ser más sensibles a la disminución de la perfusión? El cerebro. El cerebro, ¿no? ¿Qué otro órgano es sensible a la disminución de la perfusión? No. ¿Quién es muy sensible? ¿Eh? Los tumores. ¿Eh? Los pulmones no. Los riñones. Los riñones son filtros. O sea, ¿con qué se abastecen? Con líquido. Si tú le bajas el líquido, se afecta. ¿Sale? Entonces vamos a tener manifestaciones renales. Vamos a tener enfermedad renal crónica. ¿Sí? Va a tener insuficiencia renal, ¿sí?
alteraciones del funcionamiento. Si está saliendo menos cantidad